Valencia, un viernes cualquiera de 1989. Carretera del Saler. Las luces de neón parpadean sobre el capó del coche, reflejando destellos en el parabrisas. El motor ruge, acompasado con los latidos de quien viajan dentro, apretujados, con la música sonando a todo volumen. La ansiedad por llegar se mezcla con la adrenalina del trayecto. El coche entero vibra al ritmo de los sintetizadores oscuros y el compás hipnótico que inunda el habitáculo. A lo lejos se empieza a ver ya un montón de gente fuera de sus coches con los maleteros abiertos. Spook está a pocos metros, pero el viaje comenzó mucho antes, en el momento en que salieron de casa. Porque esto no es solo una noche de fiesta, esto es la Ruta Destroy. O sea, el viernes era el boom, era Spook. A esa hora ya van atiborrados de anfetaminas, alcohol y otras drogas. Son jóvenes que se ponen a bailar de viernes a lunes esa música de tonos graves y notas repetidas hasta la saciedad que llaman bacalao. Porque era una canción detrás de otra. No podías parar, tío. Que esta es una historia un tanto, desde mi punto de vista, un tanto absurda, que es la ruta esa de la droga, el alcohol y los accidentes de carretera al ritmo de bacalao. El sonido, tío, te entraba por los dedos de los pies y de las manos, tío, y era como que... ¿Sabes o qué? ¿Por qué la movida tiene el impacto que tiene y Valencia no tiene tanto impacto? Es que eso no es necesariamente algo negativo. Si lo analizas, o sea, ¿sabes que son 2 o 3 días sin parar? O sea... No lo sé. Honestamente no lo sé. Yo sí. El fenómeno conocido como la Ruta Destroy y más tarde acuñado por los medios como Ruta del Bacalao surgió en Valencia a principios de los 80, en un contexto de transformación social y cultural en España. La escena musical que la hizo posible nació como una alternativa a las tendencias musicales dominantes del momento, influenciada por la vanguardia europea y el deseo de evasión de una juventud que buscaba romper con los moldes establecidos. Desde sus inicios, el bacalao no fue un estilo musical, sino una forma de entender la vida. Una revolución estética y social que se extendió más allá de la comunidad valenciana y dejó una huella indeleble en la historia del ocio nocturno en España. He de contaros que llevo desde 2021 intentando sacar este vídeo. Al principio iba a hacerlo como todos los que hacían aquella época, un par de días de investigación, un guión resultón y un vídeo de 20 minutos. Pero entonces empecé a tirar del hilo. Primero fueron los reportajes de YouTube, luego el podcast Valencia Destroy de Eugenio Viñas, después vino En Éxtasis de Joan Oleaque, Bacalao de Luis Costa, Ruta Gráfica de Moy Santana y Antonio José Albertos, entre otros. Y cuando creía que ya tenía el cuadro completo, entonces se me ocurrió entrevistar a un ex compañero de trabajo y por supuesto que era rutero. Yo te conocí trabajando en este restaurante. Maquillaje, poquito de... Y un día me cogiste y me acuerdo que estuviste comentando un montón de anécdotas, sobre todo de la discoteca Active. Mi preferida. Me pongo nervioso porque tengo tanta cámara mirándome y el foco este, si hiciera así, era como cuando estabas en la pista. En serio, ¿eh? Total. Luego salió la serie La Ruta de Antena 3. El tema se puso de moda de nuevo, 1000 reportajes más información. Cada nueva pieza desdibujaba más la imagen prefabricada que tenía en la cabeza. Lo que antes parecía solo una congregación de drogadictos y excesos se revelaba como un fenómeno cultural, social y musical que había marcado una época. Cuando más investigaba, más grande sentía que me quedaba y más comprometido estaba con poner en valor todo el fenómeno y me negaba a hacer un vídeo más sobre el lado oscuro de la Ruta del Bacalao. Quería entenderlo de verdad, pero al final entendí que la verdadera ruta ha sido el viaje que ha supuesto para mí descubrirla. Vais a verme con diferentes cambios de aspecto durante todo el vídeo, porque como os digo, esto empecé a grabarlo, a pensarlo y a prepararlo hace ya más de 4 años. Desde finales de los 90, cuando mi hermano mayor empezó a escuchar los CDs de Poneri, Central o de Pasti Sambuenri, siempre asocié el bacalao con desfase, música estridente, bacalas, peleas y drogas. Crecí con la idea de que la ruta era un tema turbio, algo de lo que hablar con media sonrisa o con gesto de desaprobación. Poca gente tenía algo bueno que decir. Una época oscura de drogas y muertes. Bueno, en verdad sí que había gente que me hablaba bien del movimiento. Aquellos que lo vivieron. Niveles... Que hoy por hoy te digo una cosa. Yo creo que somos afortunados los de mi época de poder haber vivido algo tan... Porque realmente no tienes esa palabra para decir, o sea, para definir
todo lo que vivimos, porque fue... Entonces, ¿cómo nació y por qué terminó? ¿Fue realmente solo una fiesta descontrolada y una apología a la droga como nos han hecho creer? ¿O un auténtico movimiento contracultural que convirtió a Valencia en la vanguardia de la música y la noche? ¿Qué discotecas siguen abiertas? ¿Ruta Bacalao o Ruta Destroy? ¿Cuántas horas puedes estar sin dormir? Pero escucha una cosita, perro. ¿Tienes fibra o tienes cebra? ¡Hola! Porque en los 90, en la ruta, lo importante era estar conectado, aunque a la música. Pero hoy, la conexión que necesitas te la traigo yo. Te presento Ceber, la compañía de la que todo el mundo habla. Bueno, y si no lo hacen, pues deberían. ¡Atento! Gigabytes ilimitados en el móvil por 14,95 € al mes. ¿Qué? Tarifas de fibra y móvil desde 20,95 € al mes con su tarifa de 600 megabytes de fibra más una línea con 35 gigabytes por solo 25,95 €. Cobertura nacional e internacional. Vamos, roaming sin preocupaciones. Ah, y atención real, aquí no hay nada de robots, te atiende gente de verdad. ¿Qué clase de fiesta es esta? Y lo mejor, si contratas ahora con el código REMEMBER, Ceber te regala 10 € en una tarjeta de Amazon, Netflix, Just Eat, Steam, lo que prefieras. ¡Hostia, pilotos! Así que entra en ceber.es, contrata tu tarifa y olvídate de los límites. Pero date prisa, es una oferta con tiempo limitado. Muchas gracias a Ceber y ahora sí, dentro intro. A finales de los 70, España estaba despertando de una dictadura de casi 40 años. Con la llegada de la democracia, la juventud española se encontró, de repente, con una libertad que sus padres nunca habían conocido. En ese contexto de explosión cultural y social, diferentes ciudades canalizaron este nuevo espíritu de formas muy distintas. En Madrid se gestaba la movida madrileña, con su énfasis en el pop, el punk y una actitud de ruptura con el pasado a través de lo artístico. De hecho, cuando se habla de la movida madrileña, muchas veces se tiende a pensar que fue un fenómeno exclusivamente de la capital, pero lo cierto es que hubo un movimiento cultural y juvenil similar en toda España, con escenas propias en ciudades como Barcelona, Vigo, Bilbao o Sevilla, entre otras. Sin embargo, el espíritu de la época tomó un rumbo ligeramente diferente. En Madrid, la noche era el punto de encuentro de una explosión artística y contracultural, conciertos en el Penta, exposiciones en galerías alternativas y un ambiente festivo donde el punk, el pop y el hedonismo se daban la mano. Víctor Lenore es periodista musical, ha estudiado la movida y cree que fue un movimiento más comercial que político. Las propuestas culturales de la movida eran muy parecidas a las de la publicidad. Si repasas títulos de canciones, Quiero ser un bote de Colón, por ejemplo, que hablaban todo el rato sobre cómo ibas maquillado, los complementos, la ropa que llevabas. Era una especie de narcisismo militante en el que eso, lo único que decías es este es mi momento y me lo voy a pasar muy bien, que tienes todo el derecho, pero como propuesta cultural es muy pobre. En Valencia, en cambio, la noche no se vivía desde la cultura del espectáculo, sino desde la inmersión total en la música y el baile. Aquí no se trataba de ser visto, de posar o de formar parte de una escena de artistas y cineastas como en Madrid. Aquí se trataba de perderse en la música, de dejarse llevar por el ritmo de una noche que no tenía fin. Y además se estaba fraguando otra revolución menos visible pero igual de potente, la cultura del clubbing. ¿Por qué la movida tiene el impacto que tiene y Valencia no tiene tanto impacto? Es que eso no es necesariamente algo negativo. Los medios están de la M30 hacia adentro. Y lo que sucede en un número de barrios muy concreto, donde vive una parte de la población española muy concreta y bastante reducida, parece que es lo que sucede en España. Y en ese momento más todavía porque hay una explosión de medios, hay una necesidad de saber, de autoconocerse, de mirar más allá. Y los medios tienen una influencia brutal. Y eso no sucede aquí. Pero es muy importante que eso no suceda aquí para bien, porque Valencia, como otros sitios, se convierte como una zona de sombra fuera del foco, donde ser libre de verdad, es decir, donde no estar posando todo el día como en los antros de la movida madrileña, provoca libertad. Y en esa libertad suceden cosas únicas, suceden cosas
que no pueden suceder en según qué garitos de Madrid porque la gente de Madrid está posando. Pero esto quizá requiere un poco más de explicación. Madrid y Barcelona, además de ser las capitales más importantes y pobladas, tenían las televisiones, los platós y los grandes teatros. Era natural, por tanto, que los artistas más relevantes y emergentes gravitaran hacia esos núcleos, lo que contribuyó a que la movida se llevara toda la fama. No obstante, hay un sustrato común. La movida no fue madrileña, la movida era la de un antiguo mundo, que es el de los jóvenes que vivieron su juventud durante ya lo peor del franquismo, que es el estertor del franquismo. Esto no se acaba nunca, entonces existe ahí pues todo, ¿no? La canción protesta, una necesidad de salir de ahí asfixiante, y de repente que se acaba. Y entonces llega la siguiente generación que, por el efecto que yo llamo de rechazo al hermano mayor, a la gente que ya era joven después de que muriera Franco, lo que le pasa por la cabeza es: oye, a mí no me hables otra vez de todas estas luchas sociales porque esto ya no va conmigo. Entonces eso es la movida. La movida es un nuevo mundo de jóvenes reaccionando a un anterior mundo, y esos jóvenes pensando que su mundo ya es Europa, que su mundo ya es el mundo, que ya pueden ver el cine que no le han dejado ver, que pueden escuchar la música que no le han dejado ver, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que movimientos como el de Vigo o el del País Vasco estaban más centrados en el punk rock, con un tinte algo más contestatario o reivindicativo, una versión electrificada y grupal de lo que en su momento fue la nova cançó catalana. Además, eran terrenos más favorables, con el gallego y el euskera de fondo, pero el boom de nuevas bandas y nuevos circuitos de conciertos y nuevos grupos que venían del extranjero eran bastante parecidos en todos los sitios. De hecho, en esos tiempos podemos leer titulares que hablaban de la cercanía a nivel musical y cultural de Valencia y Manchester. Yo tengo un recorte del Sunday Times hablando sobre Valencia. Hombre, y no hablaban de la corrupción, hablaban de música. Eso está bien. No, hablaban, dice, estamos en una ciudad en España donde la música, no sé cuánto, no sé más, todo esto, y son las 3 de la mañana y empieza la fiesta. Lo que es innegable es que en Valencia la reivindicación del valenciano llegó mucho más tarde y, en gran medida, influenciada por el movimiento catalán. En cuanto a la escena musical, también hubo punk rock, aunque con una actitud quizá más cercana al extremo contestatario. Un ejemplo claro es Seguridad Social, que comenzó como una banda de hoy, una especie de mezcla entre el punk y el ska, y siempre han circulado rumores de cierta simpatía del grupo con el movimiento skinhead, aunque ellos mismos lo han desmentido en múltiples ocasiones. Otra prueba de que la movida y la ruta compartieron un sustrato común la encontramos en Los Inhumanos, un grupo valenciano que, de alguna manera, fue absorbido por el epicentro mediático de Madrid, logrando presencia en los dos frentes, tanto en la movida valenciana como en la movida madrileña. Pero si hay algo que distingue a los valencianos, es la pólvora en la sangre. El fred del verano, el fred del hivern, y busquem el caloret faller. Y en esos años también empezaba a liberalizarse como nunca un sector que traduce la combustión en movimiento, o sea, el mundo del motor. Pues la cultura del motor no sé, porque tampoco es que sea yo muy aficionado a todo el mundo del motor, pero sí que hay una cosa clara, y es que, al menos en mi juventud y generaciones anteriores, es que siempre habían dos cosas inapelables, que era la moto a los 14 y el coche a los 18, y creo que es bastante definitorio de la juventud, al menos de Valencia. Desconozco si en más partes de España también pasa, pero eso es seguro. A los 14 era la moto y a los 18 era el coche. Como vemos, toda esta época está plagada de mitos y datos tergiversados. Por ejemplo, para ser justos, los primeros indicios de lo que acabaría siendo la ruta de Stroy no surgieron en locales de carretera entre campos de naranjos, sino en dos núcleos urbanos clave, Benidorm y Valencia capital. El amplio panorama de Benidorm refleja la amplitud de su playerío y el animado aspecto como lugar de cita y reunión de la gente en vacaciones. Benidorm, por los 70, era la meca del turismo en la costa mediterránea. La ciudad alicantina ya venía del Spain is Different y fue una de las joyas de la corona de esa primera expansión internacional y turística de la España de Franco. Añadidle que ese ambiente futurista de los rascacielos y el ambiente extranjero también eran un imán para los turistas nacionales en un país que crecía económicamente a buen ritmo. Para atender esa demanda surgieron enormes discotecas que marcaron el inicio de una cultura de baile sin precedentes en el país. Lugares como Penélope o Cap 3000 fueron los primeros en experimentar con sesiones de música ininterrumpidas. La influencia de visitantes
europeos fue clave. En estas salas, el público no solo venía a escuchar música disco y funky, como era habitual en la época, sino que los turistas británicos, alemanes y franceses introdujeron nuevas tendencias electrónicas y un concepto de fiesta más intenso donde la pista de baile era la verdadera protagonista. Paralelamente, en Valencia capital, surgieron locales pioneros que marcarían el inicio de la cultura de club en la ciudad. Discotecas como Oggi y después Metrópolis fueron las primeras en romper con el esquema tradicional de la música disco, apostando por una selección más ecléctica que combinaba new wave, punk, rock industrial y synth pop. No dejaba de ser un circuito underground y minoritario, pero la verdadera entrada de la nueva música electrónica y la ruptura de patrón con esa fiesta disco, tipo Fiebre de Sábado Noche, fue urbana y llegó de Benidorm a Valencia. Y en el epicentro de este cambio se encontraba ya sí un local de carretera, una sala fundamental y legendaria. Os hablo de Barraca. Situada en Les Palmeres, cerca de Sueca, a unos 30 kilómetros de Valencia, no era una discoteca cualquiera. Fundada en los 60 como un club de verano, su estética no tenía nada que ver con la imagen futurista de las macrodiscotecas que aparecieron después en la ruta. De hecho, su estructura original era una antigua casa de campo reconvertida en un espacio donde lo verdaderamente importante no era la ostentación, era el show y, por supuesto, la música. Mientras otras salas se limitaban a ofrecer un espacio para el baile en moqueta con camareros con pajarita, Barraca se convirtió en un punto de encuentro para diseñadores, artistas y creadores de tendencias con música en directo. El diseñador Francis Montesinos, junto con diseñadores como Waike Mola, el artista Bloody y otros grupos teatrales como Putre Plastics, convirtieron la discoteca en una pasarela de creatividad donde cada noche era un espectáculo irrepetible. Otro de los impulsores de estas fiestas era Francis Montesinos, que por entonces colaboraba estrechamente con las discotecas. Bueno, a mí siempre personalmente me ha inspirado mucho lo que es la calle, ¿no? El día a día y el paso a paso, y esto era un fenómeno que era muy de la calle, ¿no? Fue de las primeras discotecas en tener un departamento de arte y su ambiente, perdido entre naranjos, rompía con el concepto tradicional de discoteca. Era un lugar donde la música se entrelazaba con la experimentación visual y la transgresión artística, generando una atmósfera única que no se encontraba en ninguna otra parte de España. Se transformó en un epicentro cultural, un auténtico templo de la vanguardia artística. La gente de los alrededores, los modernos, los entonces raros, se congregaban cada fin de semana en Barraca. No se trataba solo de salir de fiesta, sino de vivir una experiencia estética completa. Caminábamos un poquito, tenías Barraca, tío, que Barraca era con el tío vivo. Fue la que lo empezó todo, Barraca. Claro, Barraca es la dueña, la más mayor de todas. Tenía la pista de la entrada, luego caminabas un poco para allá y estaba la pista central, luego subías unas escaleras y había una pista con un tío vivo, pero con un tío vivo con caballos y todo, ¿eh? Poco a poco la semilla del primer clubbing valenciano arraigó en Barraca. Los artistas y la música en vivo empezaron a sentirse desplazados y sus DJs empezaron a pinchar sonidos más oscuros y experimentales, influenciados por la vanguardia europea. New Wave, Post-Punk, Synth-Pop y EBM se convirtieron en el sello distintivo del local. Es importante recalcar esa variedad y heterogeneidad inicial, porque siempre tendemos a olvidarla. La identidad sonora de la ruta fue un proceso de decantación natural que parte de una selección ecléctica de estilos, DJs y locales. En cabina empezó Juan Santamaría, que en el 82 su lugar fue ocupado por Carlos Simó, un pinchadiscos profundamente influenciado por Santamaría, pero con una visión más definida de lo que debía ser el sonido de la sala. Simó apostó por la música blanca, es decir, géneros con raíces predominantemente europeas, dejando atrás el blues, el rhythm and blues y el jazz, que hasta entonces habían convivido con el rock, el pop y los sonidos más vanguardistas. A pesar de esta depuración estilística, el eclecticismo siguió siendo una de las señas de identidad de Barraca. Si en Madrid la movida se caracterizaba por su provocación y su relación con la música pop, Barraca presentaba la otra cara de la contracultura española. No era solo una discoteca. En Barraca, cada rincón del local respiraba diseño, experimentación y un descaro elegante que lo hacía única. La figura del pinchadiscos ya era muy conocida en esas discotecas previas que podía haber en Benidorm y en otros lados, pero aquí no se trataba solo de ir encadenando éxitos populares uno tras otro. Simó construía sesiones largas y atmosféricas, donde los cambios de ritmo y la fusión de géneros eran clave. Gracias a su visión, en Barraca se podían escuchar bandas que apenas tenían presencia en la radio española: The Cure, Joy Division, Depeche Mode, New Order, The Human League o Nitzer Ebb, entre otros. Su manera de mezclar transformó la pista de baile en una experiencia hipnótica,
música, donde el público no solo bailaba, sino que también vivía la música como un auténtico viaje sonoro. El cambio que introdujo el concepto de sesión en contraposición a la manida selección de éxitos fue clave, y podemos entenderla muy bien respondiendo a por qué se considera a Juan Santamaría como el padre de la ruta. Para mí, sí hay un nombre propio, uno, que conecta todo, que es Juan Santamaría. Y es como la persona que no te puedes creer que esté en todos los pasos de puerta de esta historia, ¿vale? Él es una persona que por sus circunstancias personales y familiares, a los 18 años ya estaba trabajando en Granada y enseguida ya estaba en Ibiza y enseguida ya estaba en Sitges, luego en Ámsterdam, Londres, Glasgow. Entonces, digamos que Juan Santamaría es la persona que importa a Valencia una modernidad que a Valencia no le tocaba tener. Juan comenzó su carrera como DJ mientras trabajaba como recepcionista en un hotel de Granada. DJ antiguo, lo normal, pincha disco, pone éxitos, como queréis llamarlo. Pero durante unas vacaciones en Ibiza por el 71, se fijó en los extranjeros y comenzó a sentir curiosidad por la incipiente escena clubbing europea. Eso lo hizo emprender un viaje por Francia, Inglaterra y otros rincones de Europa, explorando nuevos sonidos y tendencias musicales. De vuelta a España, pasó por algunos de los templos nocturnos más influyentes del país, como la Galera en Sitges o la mencionada Cap 3000 en Benidorm, y de ahí recaló en Oji, o sea que Santamaría fue justo la bisagra que conecta dos de las discotecas que hemos mencionado antes como los primeros antecedentes u orígenes de la ruta. Fue en Oji y más tarde en Metrópolis donde no solo introdujo una selección musical vanguardista, sino que también redefinió el concepto de discoteca, aportando su propia visión y creatividad a ese concepto de sesión del que os hablaba. En términos sencillos y resumidos, la tecnología ya había abaratado tanto el proceso de grabación que no solo facilitaba la autoproducción, sino que incluso permitía crear música sin necesidad de instrumentos o vocalistas. Esto sumado a los movimientos contraculturales como el punk, que priorizaban el mensaje por encima de la forma y no dudaban en romper con las estructuras tradicionales. El resultado fue una avalancha de nuevos estilos y bandas que una juventud hambrienta de innovación, sin preocuparse por el éxito comercial, devoraba sin prejuicios. El éxito del movimiento dejó de ser en el centro de la pista. Ya no salías a bailar solo cuando sonaba esa canción que te sabías o te gustaba. Bailabas porque el acto en sí se convirtió en una experiencia guiada por el DJ, ese prescriptor capaz no solo de enlazar temas, sino de construir una atmósfera envolvente. Poco a poco, la cultura del baile evolucionó, se volvió más libre, dejó de ser un simple acompañamiento de la música para convertirse en un fin en sí mismo. Ya no había coreografías para aprender ni pasos que seguir, solo la entrega al ritmo. Además, las sesiones se extendían en el tiempo, aunque aquí influyeron factores más amplios, como la apertura político-social y la bonanza económica. Había más dinero, más libertad y por lo tanto más tiempo libre. En este contexto, las sesiones de Juan Santamaría en Oji fueron clave. Su reinterpretación de lo que había vivido en Europa, sumado a su conocimiento del público local, transformó la sala en un espacio más accesible y abierto, donde la cultura, las diferentes tribus urbanas y la música se fusionaban en una misma experiencia. Gracias a la aportación de Santamaría, algunas discotecas valencianas comenzaron a adoptar un nuevo modelo de fiesta, alejándose del típico local con música comercial y horarios restringidos. En su lugar, ofrecían una experiencia más inmersiva, donde la selección musical y la atmósfera cobraban un protagonismo fundamental. Esta influencia allanaría el camino para que locales míticos como Distrito 10, Barraca y Chocolate se consolidaran como auténticos templos de la evolución de la cultura club en Valencia. Pero regresando a Barraca, si esta fue la primera gran referencia de la noche valenciana, Chocolate Cream, en Sueca, a poco menos de 500 metros de Barraca, fue el siguiente paso en la evolución del sonido. Buenas noches y bienvenidos a Chocolate. Fundada en 1980, Chocolate nació con un espíritu diferente. Mientras Barraca tenía un punto más new wave y sofisticado, Chocolate apostó por un enfoque más radical, oscuro y siniestro, convirtiéndose en el epicentro de la música industrial y electrónica más agresiva. El DJ que marcó la identidad de Chocolate fue Tony el Gitano, cuya selección musical incluía sonidos más oscuros y contundentes. Su ambiente era más underground y radical que el de Barraca. La estética de los asistentes también reflejaba ese espíritu. El público solía vestir de negro con botas militares y una actitud más cercana a la escena siniestro o dark que la imagen del bacala con chándal y zapatillas deportivas que se popularizaría en los 90. Lo que comenzó en Barraca y Chocolate no tardó en expandirse a otras salas, dando forma a un ecosistema único en el panorama nocturno español. Y una cosa importante llegado a este punto es que al menos brevemente tenemos que volver a hablar de la sociedad del momento. Cuando se habla de la ruta suele pasarse por alto el contexto económico de Valencia en aquella época. La región disfrutaba de una situación próspera, con casi pleno empleo y una industria en plena efervescencia. En el sector textil, marcas potentes como Lois contaban con varias
factorías en Valencia, mientras que el auge inmobiliario impulsaba no solo constructores y albañiles, sino también industrias asociadas como azulejeras y ladrilleras. A esto se sumaba el despegue del turismo moderno, que generaba largas jornadas de trabajo en hostelería y servicios. El sector agrario también jugaba un papel clave, con la expansión del cultivo de arroz y cítricos, proporcionando empleo a miles de jóvenes en un entorno profundamente ligado a la terreta, donde el trabajo se transmitía de forma familiar y orgánica. Esta estabilidad económica fomentó una oferta de ocio en constante crecimiento, que a su vez generaba más demanda laboral y diversificaba el mercado de trabajo. Un claro ejemplo de ello es que muchas discotecas comenzaron a abrir más tarde porque se convirtieron en el punto de encuentro para los trabajadores de otros locales nocturnos. Y esto os puede parecer una tontería, pero la ruta fue una auténtica innovación que revolucionó el mercado del ocio. A partir de mediados de los 80, las discotecas empezaron a complementarse entre sí, creando una red de locales interconectados que aseguraban una fiesta ininterrumpida. Chocolate se convirtió en el after de barraca, Spook en el de chocolate, y Activi instauró una sesión que ocupaba la mañana y la tarde del domingo. Con la apertura de nuevas salas como Puzzle, The Face, Heaven, Villadelina, Zona y Límite Local, el circuito terminó de encajar a la perfección. Así se aseguró una continuidad ininterrumpida de la fiesta, con un espectro horario que iba desde la noche del jueves hasta bien entrado el lunes. O sea que es verdad que se empezaba a quedar del jueves a domingo, de jueves a lunes. ¿O? No, de jueves a martes por la mañana. Esa es la auténtica. Terminabas en Zona los martes por la mañana. La evolución de la ruta fue tan orgánica que, sin planearlo, terminó generando innovaciones que redefinieron el ocio nocturno. De algo aparentemente caótico nació un ecosistema sorprendentemente estructurado. Y me explico. La oferta se expandía de manera casi natural, ajustándose a las necesidades del público. Aquellos que trabajaban los fines de semana, o agricultores que concentraban su faena en 3 días intensos y luego disponían de tiempo libre, terminaron ampliando la demanda, lo que llevó a que las discotecas adaptaran sus horarios y sus propuestas. ¿No repercutían en vuestra semana? Hombre, claro que pero es que, o sea, vamos a ver, tú terminabas una fiesta y en sí ya estabas pensando... ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú llegabas a casa, independientemente del día que llegaras, si habías salido jueves o viernes o sábado o domingo, llegabas a casa y decías, hostia, a ver cómo me lo monto para irme, ¿sabes lo que te digo? Pues ya estabas pensando, ya tenías las movidas. ¿Una cervecita puede ser, por favor? Con la magnitud que alcanzó el movimiento, la cantidad de opciones creció de manera exponencial. Distintos tipos de música, una red de carreteras conectando los locales y horarios que cubrían prácticamente todo el día. Ya no se trataba de salir de fiesta un sábado, sino de acceder a una especie de festival continuo, pero en plan buffet libre. Cada persona tenía su propia cabeza de cartel. Para algunos, el evento clave era la sesión de Activi los domingos. Para otros, la noche del sábado en Valencia capital. Y como en cualquier festival, entre los momentos estelares, la experiencia se complementaba en los espacios intermedios. En las sesiones, en los trayectos, en los encuentros improvisados con amigos. Es que, ¿sabes lo que? No es simplemente el hecho de discoteca, o sea, era como lo que vivías, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Con la gente que te encontrabas. Salías de fiesta y era como, a ver con lo que me voy a encontrar hoy, y vivías... Porque a lo mejor estabas en el parking de algún sitio y veías a... Ya, vente conmigo. Y a lo mejor te plantabas en un huerto que había allí. Luego a lo mejor te ibas vamos al supermercado a comprar unas cervezas. Ah, y otra cosita que recordaremos luego, la regulación de horarios dependía de los responsables políticos de cada municipio, y en Valencia reinaba una tolerancia absoluta. Las normativas en los locales eran mínimas, y la flexibilidad en los horarios permitió que la ruta del bacalao se convirtiera en ese fenómeno sin precedentes. Nacía el Clubbing valenciano, nacía la Ruta Destroy. ¿Y cómo era aquello? Pues como diría Samantha Villar, como no es lo mismo contarlo que vivirlo, y creo que teniendo una base de contexto sólida, vamos a sumergirnos en la ruta, pero no en una ruta cualquiera, sino en la ruta de José. Por si no os he presentado a José, es un ex rutero y ex compañero mío de trabajo. Antes de empezar, mientras os abrocháis los cinturones, vamos a recalcar alguna cosa básica. La ruta nunca tuvo un recorrido fijo, hay tantas rutas como personas. Quizá por eso surgió la idea errónea de que la ruta del bacalao comenzaba en Madrid y se extendía por la A3 en dirección a Valencia. Y sí, es
esto ocurrió. Del mismo modo que hubo varias movidas, también existieron distintas rutas, como si fuera el Camino de Santiago, vaya. Pero nosotros vamos a recorrer la auténtica ruta Destroy, la local, la que entraba y salía de Valencia serpenteando por la carretera del Saler. La ruta de José nos servirá para ser fieles a la esencia del movimiento y, al mismo tiempo, para demostrar que cada ruta era única, moldeada por quienes la vivían. Y un último apunte: aunque la posibilidad de salir de jueves a lunes o martes existía, todas las fuentes consultadas, incluido el propio José, coinciden en que esto no era la norma. Solo una minoría llevaba el non-stop al extremo, mientras que la mayoría de los asistentes organizaban una ruta en función de los días clave, sus días libres y de las sesiones más icónicas. Pero también te digo que hay gente que se lo toma con cierta filosofía, gente que no sale el viernes, que sale el domingo, gente que sale el domingo por la noche y luego empalma con otro local, o gente que simplemente se dedica a descansar durante la noche del sábado y se levantan por la mañana del domingo tranquilos, fresquitos, y se van a su discoteca favorita a llevar su fiesta. Claro, y aparte de que cada persona salía o el sábado por la noche, o habían personas que descansaban todo el fin de semana, se levantaban el domingo por la mañana y se iban a Heaven. Pero José sí la hizo entera, al menos 2 veces que recuerde. Porque ya te he dicho que la he hecho, es que no sé si fueron 2 o 3 veces. Yo creo que fueron 2 y media. Una de las veces no se terminó porque dices que... O sea, vamos a ver, por favor, un poquito de por favor, o sea... De jueves a martes estamos hablando, ¿eh? Comencemos. Los jueves salías y te ibas a Acción, que estaba en la avenida Blasco Ibáñez, en Valencia, en una discoteca muy pequeñita, muy selecta, muy... Ya empezaba ahí el rollo. Después ibas el viernes por la mañana a la bodeguita de papá, o al Sal si puedes. Sí. Pero un garito, tío, pero un garito que era una casa, o sea... Eso lo conocía la gente que realmente salía de fiesta, que empezaba el jueves, y realmente sabía que estaba ese sitio abierto. El viernes ya empezaba el boom. Claro. O sea, el viernes era el boom, era Spook. Murciélago, tío. Buah, Spook, tío, y el torero. O sea, porque Spook tenía la combinación del papetto, que era un tipo de música un poco más comercial, pero música muy cañera. Pero luego tenías Spook, tío, que Spook era, vamos... Tú te ibas de Spook sobre las 10, 11 de la mañana. O sea, salías, ¿sabes lo que? Te ponías las gafas y decías, hostia, tío, menudo solaco, tío. Y cogías la carretera, pum, Activi. ¿En el Activi hasta cuánto rato estabais más o menos? O sea, que estabais hasta la noche o...? Que hasta la noche, había que cambiar. Los sábados tenías mucha elección, tenías chocolate, tenías The Face. Barraca, ¿no? También. Tenías barraca. Luego por aquí, por la zona, estaba el New Shallow Factory. ¿Tú te acuerdas, Vicente, tío, del Shallow Factory, tío? Ave María Purísima. Vale, ¿y el domingo? ¿Domingo por la mañana? Sí. Hostia. Domingo por la mañana, Heaven, tío. El cielo. Heaven o MOD. ¿Sabes cómo te lo pasabas un domingo Imagínate un domingo por la mañana, cuando llevas desde el jueves sin dormir, o sea, el nivel que tiene tu mente, tu cabeza y todo es espectacular, o sea, y aparte, el rollo, porque hay un rollo. Y después, estabas en el NOD, eso por la mañana, el domingo. Por la tarde barraca, tío. Por la tarde barraca. El tío vivo. El tío vivo de Barraca, tío. Y Villadelina. Villadelina. Hostia, Villadelina, ¿no?
Villadelina era frescura. O sea, era un parque, imagínate el parking de Villadelina todo lleno de coches, con mogollón de músicas y tal y que cual, y Villadelina, que era una casita de una casa, tío, de una familia, con su jardín, con su tal, y la música fresca, tío, música del domingo por la tarde, tío, para, ¿sabes o qué? Frescura. Y luego tenías barraca. Caminábamos un poquito, tenías barraca, tío, que barraca era con el tío vivo. Los domingos por la tarde, antes de plasmarlo todo, o sea, el boom, que era el domingo por la noche, la mejor discoteca de Valencia. ¿Sabes cuál es, no? Active. Hombre, por favor, claro que sí. Active era muy grande, pero nos conocíamos todos. ¿Sabes lo que? Y era como... Cada uno tenía su zona. En Active tenías que ir muy en cuidado, porque Active no era cualquier cosa, o sea... Yo he llegado a ver... Tampoco te lo voy a contar todo, ¿eh? Y el lunes por la mañana, al NOD. Al NOD. Hombre, claro. A Ribarracho del Turia. Y el de Face. Los lunes por la mañana también. De Face. La cara bonita de Pinedo. ¿Y por la noche, el lunes? El Sal si puedes. Ajá. La bodeguita. Hasta el Y luego ya, o ya te juntabas en hacías estos lugares donde estos antros, tío, que decías, ¿dónde coño estoy? ¿No? Que no sabías ni dónde estabas, sí. ¿Sabes? Y luego ya te ibas el martes por la mañana al Zona, a la Pirámide también. Pero el Zona, acababas en el Zona. Acababas el martes por mediodía. O sea, que hacías la ruta canónica de... Ya no eras ni persona, o sea... Claro, eras un persona, animal o cosa, o sea... Cosa. Los locales valencianos fueron pioneros en introducir sonidos que en el resto de España todavía eran desconocidos. Valencia se convirtió en la puerta de entrada de la vanguardia musical europea, en un laboratorio sonoro donde se experimentaba con mezclas imposibles y donde la cultura de club se vivía de una manera intensa y única. Los DJs construían sesiones maratonianas en las que la música se iba transformando, evolucionando a medida que avanzaba la sesión. Pero la idea de una fiesta sin horarios ni reglas no fue exclusiva de Valencia. En Reino Unido, el acid house y las primeras raves ilegales estaban también empezando a aparecer, aunque la gran diferencia era que, mientras en Inglaterra estas fiestas clandestinas tenían que organizarse en almacenes o en mitad del campo para evitar a la policía, en Valencia todo esto se vivía en discotecas completamente legales con espectáculos, gogos, carpas de circo, etc. Valencia sí fue pionera en normalizar esa fiesta y en crear un modelo que más tarde se exportaría a Ibiza, y de ahí al resto del mundo. De hecho, Ibiza entonces no era ni de lejos el referente de la electrónica mundial que es hoy en día. Y es que, como os digo, la fiesta no era solo un espacio de ocio, sino un fenómeno cultural y social que rompía con las estructuras tradicionales de la noche. Uno de los aspectos más innovadores de la ruta del bacalao fue la redefinición del papel del DJ. En lugar de ser simples operadores de música, los DJs se convirtieron en auténticos dioses en la tierra. Figuras como Juan Santamaría, Carlos Simó, Fran Lenaers, Tony el Gitano, José Conca o Manolo el Pirata no se limitaban a seleccionar canciones. Sus mezclas eran largas y envolventes, diseñadas para sumergir a la gente en un trance rítmico en el que el tiempo perdía sentido. Sí, cuando veas a Steve Aoki, David Guetta o similares petarlo en todo el mundo en macrofiestas, puedes sentir un poco de orgullo porque aparte de esa gran elevación del DJ como figura musical propia y distinguida, tiene que ver con Valencia y con la ruta. Todos esos factores fueron consolidando ese ambiente de comunión donde la pista de baile era un lugar de unión, donde la identidad personal quedaba diluida en la experiencia colectiva. No importaba quién eras fuera de la discoteca, dentro todos formaban parte del mismo ritual nocturno. Esta mentalidad rompía con las estructuras de las discotecas tradicionales y creaba una atmósfera de hermandad en la que los asistentes no eran solo espectadores, sino partícipes activos de una fiesta que parecía no tener fin. Todos éramos amigos de todos. Tú ibas por el parking, tío, la gente, ¿no? Nos queríamos, tío, o sea... sin conocer. ¿Tú sabes la cantidad de gente que llegabas a conocer en un fin de semana con un buen rollo? O sea, tú tropezabas con alguien en la discoteca, tío, y en vez de o sea, toma, ¿sabes lo que te quiero decir? Así como ahora tropezas con alguien y ves en cuidado que te pega una hostia, ¿sabes lo que? Y luego aparte, tú ibas por el parking, por ponerte un ejemplo, tú ibas por el parking, si realmente llegabas solo a un parking de donde fuese, hacías amigos, ya te lo digo yo. O sea, yo no sé si realmente eran las drogas,
¿vale? Que eran muy buenas. No es la mierda que hay ahora. Otra de las innovaciones más radicales que trajo este fenómeno fue la eliminación del lento, una tradición arraigada y casi religiosa en las discotecas hasta ese momento. El fin del lento es el mayor rasgo de empoderamiento de la mujer y el mayor golpe de feminismo inducido que le sucede a la mujer en España. ¿Por qué? Porque deja de existir el canon de que te tengan que sacar a bailar. En los clubes convencionales, la música bailable solía alternarse para dar paso a las canciones lentas, una pausa destinada al contacto físico y a la formación de parejas. Pero esta dinámica tenía un fuerte componente de roles de género. Era el hombre quien debía de invitar a la mujer a bailar, mientras que ella se encontraba en la posición de aceptar o rechazar la propuesta. Cuando desaparece el lento, desaparece también ese ritual de roles impuestos. La música se vuelve continua, sin pausas, sin momentos diseñados para la conquista forzada. Esto generó una nueva dinámica en la que los hombres dejaron de sentir la presión de tomar la iniciativa y las mujeres pudieron bailar sin la obligación de aceptar o rechazar una invitación, liberando la pista de baile de su componente de coto de caza. Así, ese movimiento que nos han pintado como una barra basada social muy testosterónica y cochecentrista, en el fondo fue crucial para ese empoderamiento femenino silencioso y transversal. Yo empecé de camarera en Chocolate con 17 años, llevaba mi pelo rapado, pelo de color fresa, la minifalda, medias de redecilla, los botines de Londres, el corsé que me hizo Manolo Krams, con negro, de cuero, con las pinchas rojas. Que buscar la vida mucho. Y la raya Leyeliner, por supuesto. Y cuando salía de casa, mi madre, por supuesto, detrás de mí, que no me vieran las vecinas. Esa liberación también la podemos apreciar en el atrevimiento y la originalidad que marcaba la moda de la época. Pero lo que estaba en el centro y jugó un papel crucial en la expansión de la ruta siempre fue el sonido. Más que un simple estilo musical, era una forma única de mezclar que definía la experiencia en las pistas de baile, convirtiéndose en un sello distintivo de la escena valenciana imposible de encontrar con la misma intensidad en otras partes de España. No se buscaba la mezcla es una cosa que sucede, por cierto, en Valencia de manera seguramente un poco primigenia dentro de España, por supuesto, pero eso sucede a mitad de los 80 y de hecho quien lo impone, Fran Lenares, lo pasa muy mal porque todo el mundo se queja de que se mezclen las canciones y lo quieren matar durante mucho tiempo. Lo que luego se conoció como máquina, techno, EDM, la música electrónica, vaya, iba enriqueciéndose. Y claro, un estilo nuevo también necesitaba un mercado nuevo. Para alimentar este fenómeno y abastecer los numerosos garitos de la zona, Juan Santamaría, sí, otra vez él, que en ese momento pinchaba en Distrito 10, decidió dar un paso más y, junto a Miguel Jiménez, quien más tarde se convertiría en manager de Amaral y Seguridad Social, abrió Zigzag, una tienda especializada en discos de importación. Pero luego Santamaría resulta que está en Cap 3000, está en todas las ciudades que he dicho. Abre Chocolate Cream, pincha en Barraca, abre la primera tienda de importación de discos pensada exclusivamente en los DJs. Que los DJs de España, llamados pinchadiscos o montadores de discos, vienen a Valencia porque tienen patinadoras, porque tienen revistas especializadas, porque tienen un material que solo importa Juan vía Londres, a veces con gente que tiene que venir en el avión a traer los discos. Entonces Juan está en todo eso, abre Zigzag, que es esa tienda. Abre Metrópolis, que es una discoteca muy importante en la ciudad que dura poco tiempo. Está en todos los pasos de puerta. Hasta entonces la oferta musical internacional en Valencia era tan limitada que solo Viuda de Miguel Roca y El Corte Inglés importaban algunos singles, aunque en cantidades tan reducidas que muchos DJs tenían que viajar con frecuencia a Londres para conseguir las últimas novedades. Pero más allá de eso, las discotecas de la ruta fueron pioneras en la comercialización independiente de su música. Esto empezó poco a poco, con tráfico de cassettes y gente compartiendo sesiones de cualquier manera, pero con el background artístico que hemos comentado y el éxito de público de la ruta, esto fue evolucionando y de cintas caseras pues pasamos a CDs bien presentaditos. Claro, las discotecas vendían su propia música, las sesiones que pinchaban en las discotecas y la peña compraba las cintas en la tienda de la discoteca y luego los parkings, era eso, o sea... Pues fueron los primeros en hacer las discotecas valencianas. ¿Estábamos? Sí. ¿Dónde nos habíamos quedado? Por ejemplo, el Premio Nacional de Cómic Paco Roca hizo portadas de discos para Barraca, además de haber hecho carteles y flyers. Por otro lado, la identidad de estos templos también crecía y se enriquecía con diseñadores como Paco Bascuñán o la asociación La Nave, de las que nacieron logos tan míticos como el de Activi. También el diseñador citado anteriormente, Francis Montesinos, trabajó en cartelería, en flyers y haciendo camisetas de casi todas las discotecas de la ruta. De todas
todas formas, si os apetece profundizar más en eso, os recomiendo el libro Ruta Gráfica, de Moy Santana y Antonio José Albertos. Así, de nuevo, las discotecas fueron asentando otra innovación. Nunca los clubes ni discotecas habían tenido esa identidad como para generar su propia distribución musical y merchandising, algo que después ha vuelto de lo más normal. Los desplazamientos entre las diferentes salas formaban parte de la experiencia. Este itinerario exigía largos trayectos en coche, lo que convirtió las carreteras valencianas en auténticas autopistas de la fiesta, con convoyes de vehículos cargados de ruteros dispuestos a no parar hasta el amanecer. Y es que uno de los elementos más singulares de la Ruta Destroy era su vínculo con la carretera. La fiesta no se limitaba a las discotecas, sino que comenzaban los coches y continuaban los parkings, con gente reuniéndose para compartir música y socializar en un ambiente que escapaba a la dinámica de la pista de baile. En muchos casos, estos parkings se convertían en una fiesta alternativa en sí misma. Había quienes preferían quedarse fuera, disfrutando de la música que salía de los coches con los maleteros abiertos, donde se improvisaban mezclas con radiocassettes y altavoces. Se me ocurrió pensar, bueno, si voy al autocine, pongo un dial, meto un aparato, una señal desde dentro, como hace el autocine, cada uno en un dial del coche, se puede poner la misma música de dentro. Claro. Luego, monto las barritas con casetas de marcas, de Coca-Cola, de Heineken, en fin, de cervezas, refrescos, etc. La droga y el alcohol circulaba con la misma intensidad que dentro de las salas, pero con un aire de comunidad menos condicionado por la estructura de la discoteca. Algunas salas como NOD incluso llegaron a institucionalizar este fenómeno, organizando eventos específicos en sus parkings, donde se montaban fiestas al aire libre con una sensación de libertad aún mayor. Que te he dicho, Don Julio tenía las mejores fiestas. Don Julio hacía una fiesta, que era la fiesta parking, que un año montaron una carpa de un circo en el parking. Era un circo, tío. Tú llegabas a Don Julio, a NOD, por Ribarroja, bajabas la carreterita, tío, y te veías en la discoteca un circo, o sea, un circo, tío. ¿Sabes lo que es un circo? Sí, una carpa de circo. ¿Sabes lo que? Circense. Sí. Y con su pista, con todo. Entrabas dentro de la discoteca, ¿no? de la carpa de circo. Y luego también sus fiestas parkings con los coches, uno encima de otros. Era como Disneyland París, ¿no? Para los jóvenes de la época. Buah. Y básicamente con todo esto explotó la ruta. Y para hablar del boom y auge de este fenómeno, tenemos que hacer mención a una figura, a Chimo Bayo. DJ y productor valenciano que se convirtió en una figura emblemática de la ruta. Con su éxito Así me gusta a mí de 1991, Bayo alcanzó fama internacional, llevando el sonido valenciano a escenarios de todo el mundo. Su estilo inconfundible, marcado por ritmos electrónicos pegajosos y frases icónicas como "esta sí, esta no" o se convirtieron en el himno de una generación. Sin embargo, a pesar de su éxito comercial, según cuentan los mismos protagonistas en varias entrevistas y en el libro Bacalao de Luis Costa, Chimo Bayo nunca formó parte del circuito principal de la ruta y su música rara vez sonó en las grandes discotecas como Barraca, Chocolate, Activi o Spook. Bueno, aquí en Valencia no se me echó nunca, pero Así me gusta a mí, hay que darle el mérito a Chimo Bayo, puesto que fue el número 1 en casi todo el mundo. ¿Y no se pinchaba en Valencia? Valencia no. Porque era la competencia de la discoteca donde trabajaba Chimo Bayo. No, porque considerábamos que no era música de calidad para Valencia. Como os decía, el relato de la ruta está plagado de cosas que damos por hechas y que por lo que sea se han contado fatal. Los DJs se negaban a pinchar sus temas, alegando que no encajaban con el sonido más vanguardista y oscuro que caracterizaba la ruta. Bayo, por su parte, siempre defendió que su exclusión se debía a que lo veían como una amenaza y una competencia directa dentro de la escena. A los DJs, que son amigos míos, les decían que no lo pincharan, porque yo estaba a 11 kilómetros y era un poco como hacerme publicidad. Quizás en ese momento no pensaron un poco a lo grande, el juntarse un poco todos. Sí que hacíamos los DJs cosas, porque los DJs siempre nos apoyábamos unos a otros. Pero los empresarios no. El empresario, pues no pongas a Chimo Bayo. Algunos críticos lo señalan como responsable de la comercialización y posterior declive de la escena original. Otros lo consideran un pionero, que también llevó la música electrónica española a nuevas alturas. Pero vamos, también lo de Chimo Bayo es, por ejemplo, cuando te dicen dime una marca de yogur, Danone. Tal cual. Dime una marca de refresco de cola, Coca-Cola. Pues dime, es que es lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Sí. Pero vamos, Chimo es que yo lo considero, está en otro departamento. Chimo es showman.
Él sí pincha y tal, pero él siempre lo ha dicho. Dice, tú eres mejor DJ que yo, pero él es showman, él tiene un componente, un tío muy inteligente, creativo. Entonces yo lo considero, o sea, no lo considero un DJ de la ruta precisamente, lo considero un artista y un showman que coincidió en la época de la ruta, pero él llevaba su trayectoria. Él estaba haciendo bolos en Japón y en Europa y tal, y nosotros estábamos ahí en el turrón. Independientemente de las opiniones, el legado de Chimo Bayo es innegable, y su influencia perdura en la cultura musical y popular española, y su imagen está ligada siempre a la ruta. Sé que hay muchísimos factores, ¿no?, que afectaron a lo que fue el final de la ruta del bacalao, pero Chimo Bayo, ¿tú crees que tendría un papel fundamental en lo que sería el fin del movimiento? Yo creo que junio de 1991, momento en que se publica Si me gusta a mí, para mí es el momento donde todo lo que había sucedido a nivel de modernidad ya toca, digamos, toca la pared y empieza a recoger carrete regresivamente hacia atrás. Pero esto es injusto con Chimo. Quiero decir, Chimo no es la némesis de la ruta del bacalao. Si alguien piensa en la ruta del bacalao en Cartagena o en Lugo y lo primero que le viene a la cabeza es Chimo, creo que ese es su primer valor. Ten en cuenta que mi canción, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, estas se vendieron en 40 países. Sinceramente, me siento una persona muy querida en todos los aspectos. Ten en cuenta que hay 3 generaciones que me conocen. Yo creo que las canciones lo que hicieron es accesible la música electrónica a mucha gente que no estaba acostumbrada a ella. Quizá deberíamos analizar a Chimo Bayo como la forma que tuvo el mainstream de generar una figura reconocible para identificarse con un movimiento que era ya sin duda una cultura popular de alto impacto y éxito. Es como crear un superhéroe que recoja el movimiento y cultura que tiene detrás. Como Marvel cuando creó a Pantera Negra para pescar en el mercado emergente de la reivindicación de la nueva juventud afroamericana. Chimo es DJ y cantante, quizá porque aún era demasiado loco que la gente considerara un artista solo a alguien manejando una mesa de mezclas, pero por lo demás podemos identificar todos los rasgos definidos antes, el look futurista, lo oscuro combinado con colores chillones, las luces como elemento disruptor y de nuevo tecnológico. No hacía sesiones largas, pero en sus temas estaba esa sensación máquina y medio machacona del bacalao del momento. Las letras eran sencillas y, como en Éxtasis, hacían un guiño al desfase de la noche y las drogas. ¿Qué había en el fondo? ¿Qué querías decir con la canción? ¿Te la censuraron y dijeron nada de Éxtasis? Di otra cosa, por favor, que esto hay que radiarlo. No, esto hay que meterlo en los 40 principales. La canción no dice Éxtasis. La canción dice... ¿Nunca fue tu intención? No, la canción dice Éxtasis. Esta no. Tampoco es una interpretación 100%. Es un juego de palabras, como yo le digo, es una ambigüedad coherente. Dracuqueo, el empalador. ¿Qué empalo? Es la mejor respuesta que se le puede dar a la pregunta esa. Digamos que Chimo venía muy bien a una industria que sabía que ahí detrás de ese movimiento había algo exitoso, pero que no podía trasladar sin alguna adaptación a su fórmula de discos, éxitos, radios, televisiones, etc. Y ojo, que a lo mejor parece que lo estoy pintando solo como un producto modelado por la industria, como una marioneta, y no es así. También hay parte de visión de Chimo en esto. Él también interpretó bien que había algo que trasladar a un público masivo, pero que había que transformarlo, identificarlo y hacerlo más accesible. O sea, bien jugado por todas las partes, la verdad. Chimo se avanzó a muchas cosas. Fue el primer DJ que fue autoconsciente de su figura, de lo importante que era la figura del DJ. Aquí ya había DJs muy importantes. Fran Lenaers ya es muy importante. Es un señor que está estrenando música centroeuropea que le envían en cassettes a él. Y ya aquí hay gente como Juan Santamaría con sus relaciones en Manchester, como Jorge Albi con Manchester o con Londres puntualmente. Pero Chimo es el primer DJ que dice, no, yo tengo que tener una estética. Yo soy un showman. Yo canto. Yo, digamos, soy una marca personal en mí mismo. Y eso a los DJs que aquí, no en Manchester, aquí, siempre habían pasado desapercibidos y aunque eran de verdad dioses, eran dioses porque eran los que poseían la música que nadie tenía en la palma de la mano en Spotify. Es que eso no sucedía. Claro, eso no existía. Los demiurgos de la música eran ellos y si tú querías escuchar música buena, dependía de ellos y por eso eran como dioses. Pero Chimo es el primero que crea una imagen, que se pone unas linternas, que es consciente, que se hace a sí mismo los carteles, que curra como nadie y eso no sienta bien porque en ciudades así también hay autoodio, ¿no? Y llegados a este punto, recalcar la figura de Germán Bou, productor responsable de la parte técnica y musical y creador de las bases e instrumentales de todos los éxitos de Chimo Bayo.
Con Chimo podríamos decir que hemos llegado al cenit del éxito de la ruta, y aún no hemos respondido a una pregunta crucial: ¿por qué se acabó llamando Ruta del Bacalao? A mediados de los 80, con el auge de las sesiones interminables y la interconexión entre discotecas, empezó a hablarse de la Ruta Destroy, pero el nombre que acabaría trascendiendo fue Ruta del Bacalao, y su origen es una mezcla de anécdotas y evolución cultural. En esos años, algunos empresarios y distribuidores de música traían discos de importación de manera clandestina. Como su adquisición no era del todo legal, la transportaban de extranjis en los bajos de los coches. Cuando llegaban a Valencia, los enseñaban a los DJs diciendo: mira tú qué bacalao traigo. Así lo relataba Carlos Segarra, vocalista de Los Rebeldes, destacando que el término bacalao hacía referencia en un principio a esos vinilos exclusivos que llegaban a las discotecas valencianas antes que a cualquier otro lugar de España. El término comenzó a circular entre las tiendas de discos más influyentes de Valencia, como Zig Zag, de Nuevo Santa María por en medio, Radical Records o Disco Studio, y con el tiempo, la palabra empezó a usarse más allá de los círculos de DJs y coleccionistas. Nadie sabe exactamente quién acuñó la expresión, de hecho hay varias versiones, pero poco a poco, entre los jóvenes que recorrían las discotecas, se hizo habitual escuchar frases como: este sábado habrá bacalao en tal sitio. Hasta la industria musical lo adoptó y algunos discos lanzados en España por grandes compañías llevaban impresa la palabra bacalao, pero con C, como etiqueta comercial para identificar un sonido que se asociaba directamente con Valencia. El uso del término se popularizó y con los años, bacalao pasó a definir tanto la música de baile que sonaba en la ruta como la propia cultura festiva que la rodeaba. Sin embargo, muchos de los protagonistas de aquella escena rechazan el término, considerándolo una distorsión impuesta por los medios para criminalizar la noche valenciana. Y para vosotros, los que lo vivisteis, ¿cómo lo llamáis? ¿Movida? ¿Ruta Destroy? ¿Ruta del Bacalao? ¿Las rutas secas? Nosotros no sabemos cómo llamar. Ya, es final. DJs y promotores insisten en que el fenómeno era mucho más que un simple concepto mediático y que su impacto fue mucho más profundo de lo que la prensa sensacionalista quiso reflejar. Que esta es una historia un tanto, desde mi punto de vista, un tanto absurda, que es la ruta esa de la droga, el alcohol y los accidentes de carretera al ritmo de bacalao. Punto de vista personal que acabo de plantear. Francis, ¿qué es el bacalao exactamente? ¿Qué es? Yo pienso que es una movida, una marcha, ¿no? Pero que tampoco no tiene por qué estar al lado de o inmerso en la droga. Además, la prensa lo necesitaba para poder simplificar, medio entender y encapsular el fenómeno. La realidad es que a los valencianos de cierta edad, que hayan estado vinculados de una manera más o menos directa a esta escena, el término les repatea e indigna a partes iguales. Se comenta en el antes mencionado bacalao de Luis Costa. Y una vez que etiquetas algo, una vez que lo reduces, pues obviamente sirve para que se extienda mejor el mensaje. A mediados y finales de los años 80, la ruta dejó de ser un fenómeno exclusivamente valenciano y comenzó a atraer jóvenes de toda España. La combinación de una oferta musical innovadora, un ambiente de libertad absoluta y un modelo de fiesta sin horarios convirtió a Valencia en el epicentro del ocio nocturno en el país. Se convirtió en una especie de mito dentro de la cultura juvenil. Los fines de semana, miles de jóvenes recorrían cientos de kilómetros en coche para llegar a Valencia y sumergirse en la experiencia rutera. Madrid tenía su propia escena clubbing, pero nada parecido a la intensidad y desenfreno de la ruta. En Barcelona, la cultura de club estaba más orientada a la influencia europea, con espacios más cerrados y sesiones de baile mucho menos más cortas. Pero en Valencia, la fiesta no tenía fin. La sensación de estar viviendo algo irrepetible y fuera de cualquier norma establecida hizo que la ruta se convirtiera en un fenómeno de atracción masiva. Antes de entrar en las polémicas, quiero detenerme un momento en este punto. Uno de los primeros clavos en el ataúd de aquel movimiento fue, indiscutiblemente, su propio éxito. Sin embargo, un aspecto menos comentado es la forma simplista y distorsionada en que se ha retratado la ruta desde que comenzó a captar atención. Cuando los medios comenzaron a alertar sobre música estridente, jóvenes y drogas en Valencia, no sé si lo hicieron de la mejor manera. Sé que es un tema complejo, con muchas aristas y matices, pero el mensaje que se transmitió creo que fue problemático. Si a un chaval le dices, cuidado, música moderna, gente joven, gente guapa, drogas por doquier, fiesta sin fin en Valencia. ¡Oh, por Dios, qué horror! Hay que evitar ir. Pero es que nadie va a pensar en los niños. ¿Qué pensáis que el chaval va a pensar? Que está tardando en ir, ¿no? Quizás sea una impresión mía, pero creo que, desde el principio, la ruta del bacalao se vendió un poco de forma clickbait. Era un producto fácil de explotar. Luces, ritmos frenéticos, pastillas de colores, todo llamaba la atención y resultaba vendible. Además, encajaba perfectamente con la narrativa de conflicto generacional y el miedo al futuro. Pero ahí se quedaron, simplificaron tanto la historia que la redujeron al ridículo y a la condescendencia, dejando fuera todo lo que realmente significó aquel movimiento. Por supuesto que no voy a pasar por alto el papel de las drogas en este fenómeno. Doy por hecho que todos sabemos su importancia y el impacto que han tenido en la evolución de la escena valenciana. Por otro lado, que haya drogas o sustancias asociadas a una contracultura tampoco es nada nuevo. Cada época tiene sus modas y cada música sus drogas.
La máquina llama a las suyas drogas de diseño. Son pastillas químicas de todos los colores y formas. El éxtasis con su efecto de euforia. Las anfetaminas con su sensación de energía inagotable. Es cierto que los mercados de estupefacientes son dinámicos y también sus innovaciones, su I+D, digamos. En el caso de la ruta, eso, drogas de diseño, pastillas. Pero si queremos profundizar un poco en el punto de inflexión o el clic, lo marcó una famosa píldora verde que fue el catalizador que ayudó a alargar las noches y a desatar la euforia colectiva. Estamos hablando de la mescalina. Aclaración importante antes de nada, esta mescalina no tenía nada que ver con el alcaloide natural del peyote, como se ha creído. En realidad, lo que se conocía como mescalina era una mezcla de MDA y cafeína, un cóctel explosivo que encajaba a la perfección con el espíritu de experimentación y libertad que se respiraba en las pistas de baile de discotecas como Barraca y Chocolate. El MDA es un derivado anfetamínico de la familia del MDMA, pero con una diferencia crucial: sus efectos alucinógenos eran mucho más marcados, parecidos a los del LSD. Este compuesto, combinado con cafeína, no solo proporcionaba una euforia intensa y una sensación de amor total hacia la humanidad, sino que potenciaba la resistencia y la conexión con la música, haciendo que se sintiera como nunca antes. Aparecida sobre el 83, la mescalina se convirtió rápidamente en el combustible perfecto para las largas noches de baile, pero su reinado fue relativamente corto. A finales de los 80, su disponibilidad empezó a disminuir, su precio subió y finalmente desapareció casi por completo. Se especula que la producción era genuinamente española y que su origen estaba en Barcelona, donde un químico catalán la sintetizaba. Fuera lo que fuese, la producción se detuvo, la droga se esfumó y el mito quedó grabado en la memoria colectiva de toda una generación. Pero para ser sinceros, la imagen de las discotecas de Valencia no terminó ligada a la mescalina, sino al consumo de éxtasis, sobre todo en los 90. Todas las fuentes coinciden en que el cambio de sonido que se produjo entre los 80 y los 90 estuvo estrechamente vinculado a la aparición de nuevas sustancias en las salas. Pero ni el éxtasis fue la única droga, ni solo se tomaba en Valencia, ni es la que verdaderamente definió la esencia de la ruta, por lo menos en sus inicios. Como que la movida madrileña no era cultural, era musical y tal, nadie se en Madrid. Madrid nadie se solo se los valencianos. Pero bueno, lo cierto es que el éxtasis formó parte del pack, de la etiqueta y la narrativa más oficial. Y la verdad es que en Valencia, con entre 20.000 y 30.000 personas moviéndose cada fin de semana entre discotecas y afters, el consumo de drogas pues era proporcional a estas cifras. El contexto económico, como siempre, también jugó un papel importante. España en 1992 atravesaba una crisis y el éxtasis era barato, fácil de conseguir y visualmente atractivo por sus formas y colores. Todo esto favorecía su expansión y se mantuvo durante toda la década. Me he puesto... Pero siempre... La cabeza no la puedes perder nunca. Más Nunca. que mundos, ¿no? Sí, sí, muy fácil. sí. La cabeza tienes que tenerla siempre, o sea, sabiendo en todo... No te voy a mentir, ¿vale? Sí que es verdad que he tenido momentos de decir... Hostia, ¿dónde estoy, no? ¿Sabes lo que...? Decir... Pero... A principios de los 90, la ruta del bacalao ya era un fenómeno masivo a nivel nacional. Cada fin de semana, autobuses llegaban a Valencia desde todos los rincones de España, cargados de jóvenes ansiosos por vivir en primera persona la legendaria noche valenciana. Procedentes de Cataluña, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, entre otros lugares, aquellos grupos de amigos buscaban lo que habían oído en boca de otros: música innovadora, drogas de moda y discotecas con horarios impensables en el resto del país. La ruta del bacalao trascendió las fronteras españolas. Incluso desde el extranjero se miraba con asombro la capacidad valenciana para reinventar la fiesta. La música que sonaba en las discotecas comenzó a exportarse y la demanda de temas propios creció de forma desmesurada. Como resultado, la industria discográfica valenciana entró en una vorágine de producción en masa, donde la cantidad primó sobre la calidad. Valencia, que en su día había sido un paraíso underground, se había transformado en una especie de parque temático de la noche, y con la masificación llegaron las consecuencias inevitables: el caos, la descontrolada comercialización y la progresiva degradación de la escena. Mientras tanto, aquellos primeros ruteros que, en los años 80, abarrotaban las salas para bailar bajo los efectos de la mescalina, ya no estaban. Se habían hecho mayores y, con el cambio de sonidos y la llegada de una nueva generación, dejaron de sentirse parte de la escena. Su lugar lo ocuparon miles de jóvenes venidos de fuera, atraídos por una fiesta extrema, un sonido cada vez más acelerado y la omnipresencia del éxtasis. Es un poco el efecto flamboyante
flambeado de Moe. El bar al que suele ir Homer es un bar más en una ciudad más. Tienes cervecerías, tabernas, licorerías, e incluso dentro de cada una pues hay varias opciones. Pero entonces llega Homer y el famoso flambeado. El éxito es inmediato, todo el mundo en el bar de Moe quiere probarlo. Es algo nuevo, espectacular y nadie lo había tomado antes. Yo también quiero. Si os acordáis, eso desencadena que intenten comprar la fórmula y, cuando finalmente se libera, todos los bares de la ciudad empiezan a ofrecer su propia versión del flambeado de Moe. Todos intentan llevarse su parte del pastel y en ese mismo instante el fenómeno se agota y desaparece. Pero para más Inri, el relato cada vez se va pintando más oscuro. En ese momento, la ruta del bacalao era casi el enemigo número uno del país. Uno de los factores clave en la demonización de la ruta fue el número creciente de accidentes de tráfico en la carretera del Saler, el epicentro de los desplazamientos nocturnos hacia las discotecas. Durante los fines de semana, el tráfico en esta carretera no tenía nada que envidiar al de las horas puntas diurnas. El incremento de los accidentes de tráfico con víctimas mortales tuvo su punto culminante a primeros de este mes. En las provincias de Barcelona, Murcia y Vizcaya, 15 jóvenes perdían su vida en la carretera al regresar a sus casas después de una noche de diversión. La ubicación de las discotecas tampoco ayudaba. Estaban situadas en las afueras de la ciudad, rodeadas de arrozales y acequias que servían para el drenaje del agua. La combinación de carreteras estrechas, conductores bajo los efectos del alcohol y las drogas y la fatiga acumulada de noches sin dormir resultaba letal. Y con la expansión de lo que hablábamos antes, la cantidad de discotecas, rutas, carreteras y sobre todo fiesteros, pues lo que todos recordamos, en el año 93 se batían récords de siniestralidad vial cada fin de semana. Los controles en la zona de Valencia, aparte de masivos, tenían también un claro carácter intimidatorio. Es cierto que las cifras han sido las peores y que todo esto derivó incluso en cambios importantes en las leyes y las multas de tráfico. Por ejemplo, el cinturón de seguridad trasero fue obligatorio a partir del 92. Pero también es cierto que igual que hubo muchas movidas, hubo muchas rutas. Valencia quizá fue el epicentro unos años, pero el auge del clubbing, la electrónica, las discotecas con parking, las drogas de diseño, etc., estaba realmente muy esparcido por todo el territorio español. Claro que era un riesgo y claro que podía haber y claro que había. En el momento que hay exceso y coche, hay peligro. El asunto era que un texto se publicó en la revista de la DGT en su momento, donde se hablaba de que mucha gente venía de Madrid, iba parando y tal, en discotecas, y el fin de semana se dedicaba a esa especie de romería. Dicho así, es algo totalmente suicida, ¿no? Yo ya era periodista en aquel momento y cubría el tema. No había la sensación del parte de los que cubríamos la historia con datos en la mano que realmente los accidentes estuvieran motivados, digamos, por lo que sucedía allí. La sensación que se tenía no era que aquello era cada fin de semana un apocalipsis. El riesgo se concretaba, pero eventualmente. Dicho esto, ¿había gente que murió ahí? Sí. ¿Había gente que tuvo accidentes graves? Sí. ¿Había gente que era un peligro? Sí. ¿Acabó esto con el fenómeno? Yo creo que no. Dicho esto, las cifras eran las que eran y estaba más que justificado un cambio de rumbo y mano dura. El segundo clavo en el ataúd de la ruta es inapelable. Ahora, ¿de alguna forma se usa la ruta y Valencia como caso ejemplificador? Pues en mi opinión, un poco sí. Y tampoco olvidemos que esa permisividad con los locales también se dio con los controles y las carreteras. Es que si no, no se monta la que se monta, eso está claro. Es que la policía, tío, era como... yo me acuerdo de la Guardia Civil... Buenas noches, ¿van ustedes bien? Claro, de lujo. Vale, puede continuar. O sea, no habían controles de alcoholemia, no. Éramos libres, tío, teníamos la libertad de... demasiado. El tercer clavo, y quizás el definitivo, fue el mediático. Unid lo que os avanzaba antes con la explosión de las privadas y el auge de los nuevos formatos televisivos. Hemos hablado infinidad de veces de esta época en el canal. Con la llegada de los canales privados a finales de los 80, cambió el panorama mediático en España, dando prioridad a los programas de sucesos, escándalos y excesos. Y la ruta del bacalao, con su mezcla de juventud, drogas y accidentes, se convirtió en el blanco perfecto para el sensacionalismo. Un buen martillazo a ese clavo se lo dio Canal Plus. En el 93 emitió un documental, o casi un protocallejeros, llamado Hasta que el cuerpo aguante, presentado por Carles Francino, que ofreció a la preocupada audiencia de la época una magnífica destilación sensacionalista de todo lo malo de la ruta. Miles de jóvenes en toda España siguen cada vez con más frecuencia una nueva moda: fines de semana a toda marcha.
La juerga empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del lunes. De una macrodiscoteca a otra, música máquina, alcohol y las denominadas drogas de diseño son ingredientes básicos de tales fiestas. Durante casi una hora los periodistas recorrieron las discotecas con una cámara en mano, entrevistando a jóvenes en pleno estado de embriaguez y mostrando los excesos en los parkings. Hicieron un programa de televisión que ya salió todo muy claro y que fuera mentira lo que dijeran, no era mentira, pero tampoco, no sé, fue un poco espectacular. Y al final, pues sí, todos nos convertimos en un diablo. El impacto fue inmediato y generó dos reacciones opuestas. Por un lado, escandalizó a los padres y revolucionó la conversación pública, pero por otro, volvió a despertar más la curiosidad de los jóvenes. De nuevo, yo no sé si sabría hacerlo mejor, pero tampoco creo que lo hiciera peor. La cobertura mediática sobre la ruta del bacalao alcanzó niveles desproporcionados al punto de que, en televisión, las noticias sobre la guerra de Bosnia compartían espacio con reportajes sensacionalistas sobre la escena valenciana. Tras la emisión de este reportaje, llegaron canales de todo el mundo con la intención de cubrir el fenómeno. Con el demonio ya tan perfilado, ni de coña iban a, por ejemplo, interesarse por las medidas de seguridad avanzadas de locales como Spook Factory. Esto es técnico y aburrido, como por ejemplo explicar un mercado que se había generado solo y que había revolucionado el ocio nocturno. Tú grábame drogas, gente consumiendo drogas, y muchas gracias. Y todo esto se iba realimentando. Más leña al fuego, más show. Lo que os comentaba de los controles policiales, por ejemplo, se intensificaron tanto como se televisaron. Todo hasta alcanzar niveles de auténtica persecución. Pinchos, perros, pasamontañas, metralletas. Juraría además que el seguimiento que se hizo, la cantidad de reporteros en aquellos macrocontroles, esas cosas eran también una novedad para la audiencia, por lo menos al nivel que se llegó. La problemática de Valencia también se coló en una de las leyes más polémicas del momento, la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, conocida como la Ley Corcuera. Este es un proyecto de ley que defiende la seguridad ciudadana desde el estricto respeto a la libertad. Varios de los últimos flecos de esta iniciativa legal fueron los que permitieron endurecer las redadas en locales y los registros en carreteras, parkings y accesos a discotecas. El fenómeno en estos años estaba realmente bastante fuera de madre, como hemos visto con el impacto en los accidentes de tráfico. Además, decir que hasta el 94 no hubo en televisión ningún sistema regulatorio de lo que se emitía, sin franjas horarios de contenido restringido y limitaciones en publicidad. Imaginaros lo que llegaba a salir en esos telediarios. Parece ser que, aparte de poner cuerpos muertos en la carretera, exponer en televisión grandes fiestas, grandes locales, música a tope, alcohol y drogas, como comentaba antes, en lugar de ahuyentar a la juventud, provocaba un efecto llamada. Es que lo prohibido es lo bueno. Y nos prohíben un montón, el alcohol y otras cosas que nos prohíben, y eso está de rico. Está riquísimo, entonces claro. Y prohibido encima. ¿Es el único sitio en España eso? No, hay fiesta en todos los lados, ¿no? Pero Valencia es como si fuera la capital. Y en ese caso, pues había que recurrir a otras cosas que dieran verdadero miedo. Ya tenemos un vídeo en el canal que analiza un poco el caso Alcácer, como uno de los puntos de inflexión de lo que llamamos telebasura. El nivel de abuso y explotación de esas familias no se limitó solo al morbo televisivo en programas como el Mississippi o quién sabe dónde. También aprovecharon la tragedia para alimentar la narrativa de que las 3 víctimas de Alcácer eran habituales de la ruta del bacalao, contribuyendo así a reforzar el estigma sobre el movimiento. Cuando vino lo de las niñas de Alcácer, que en principio iban a una discoteca y que las cogieron y aquella brutalidad que se hizo, ya todo se mezclaba, como diciendo, ¿cómo va a ir a una discoteca? ¿Qué vio lo que le ha pasado? Si quieres generar una alarma social sobre la juventud, lo más efectivo es apelar directamente a las familias. Y sí, lo de Alcácer, por lo que sea, daba bastante miedo. Insisto en que las alertas y prohibiciones son un terreno resbaladizo. Es cierto que un aviso puede prevenir un robo, una agresión, un accidente o algo peor. Nadie discute eso, pero ¿y si fuerzas a una chica a salir a escondidas? ¿Y si le pasa algo y sus padres ni siquiera saben dónde buscarla? Repito que es un dilema eterno y complejo. Yo no voy a resolverlo aquí, pero para mí lo que está claro es que dejar atrás las narrativas simplistas y no tratar de tapar todos los agujeros a base de pánicos morales, pues puede estar bien. No todo es tan blanco o negro como a veces se nos quiere hacer creer. Con los 3 clavos sellando la tapa, para mediados de los 90, el ocio valenciano ya no tenía nada que ver con el de una década atrás. Las discotecas dejaron de ser espacios alternativos, el tecno lo estaba devorando todo, y Valencia ya no era un referente diferenciado. El cambio en las drogas también trajo consigo una transformación en el comportamiento de los consumidores.
años. Las peleas comenzaron a ser más frecuentes, en contraste con el ambiente de euforia y camaradería de los primeros años. Paralelamente, la legislación se endureció, poniendo cada vez más trabas a los empresarios del sector. Las restricciones se multiplicaron, hasta el punto de prohibir la apertura de las discotecas por las mañanas, una medida que en Ibiza nunca se aplicó, por ejemplo, y que permitió que allí el modelo siguiera prosperando. En Valencia, sin embargo, la escena ya había sido completamente demonizada, dejando poco margen para su continuidad. Tras la saturación mediática, las discotecas de la ruta cumplieron su ciclo y muchas salas cerraron. No hay una fecha exacta para el final de la ruta del bacalao, pero los protagonistas de esta historia y especialistas en el tema sitúan su declive definitivo alrededor de 1996. Algunos creen que ocurrió un par de años antes, otros que duró un poco más, pero bueno. ¿Y qué es lo que queda de la ruta de hoy en día? Pues en 2021, como os comentaba al principio del vídeo, antes de darme de bruces con la realidad y reconocer que el tema me quedaba grande, decidí ir a ver los restos de aquella mítica ruta y pasarme por los locales más emblemáticos de la misma. Dudo que hoy en día, 4 años después, haya cambiado demasiado, aunque sí se ha producido algunas novedades. Por ejemplo, justo un año después de ir, en 2022, Chocolate hizo su reapertura. Bueno, si ahora la estamos haciendo en orden desde Gandía, que bueno, que es donde venimos nosotros, pero bueno, la vamos a hacer en orden a medida que nos van apareciendo, pero no tiene, o sea, había un cierto caos, ¿no? Haciendo la ruta, depende de las horas, pues si vas a una o a otra. Bueno, estamos ante Barraca, una de las discotecas, las pioneras, de las primeras que en este caso pues iniciaron todo el movimiento, ¿no? De las favoritas, sobre todo todo el ambiente gay, las primeras drag queens, la famosa Faraona, tuvo tanto éxito que acabó siendo reconocido el sonido de Valencia como la música barraquera. Y nada, es el templo. Ahora nos vamos a Chocolate, que está a 200 metros de aquí. Bueno, ahora estamos en Chocolate, estamos a escasos 600 metros de lo que era la discoteca Barraca. Hemos entrado, ¿eh? Esto es para un documental, señora gente. Señora, quiero dejar mi chaqueta. Siguiente parada, de Given. Pues esta está bastante más cuidada, esta discoteca. Desconozco si está abierta o no, parece que igual la utilizan como para hacer fiestas privadas. Si no recuerdo mal, esta funcionaba un poquito más como after. Y nada, vamos a continuar la ruta. Bueno, ahora estamos en Spook, una discoteca que al principio le costó arrancar. Hubo una temporada que cerraron Barraca y Chocolate durante un mes y esto generó que mucho de ese público viniera a esta discoteca. Esta discoteca contaba con uno de los horarios más amplios de todas, o sea, creo que habría casi 24 horas. Sí que es verdad que debido a una ley que se puso en vigor en aquella época, tenían que cerrar por obligados media hora. Cerraban la discoteca, apagaban las luces y la música con el público dentro. Esperaban media hora y volvían a retomar la fiesta. Aquí. No será esta. Sí, será esta. La discoteca de Face contaba con piscina, con terraza, o sea que ni imagino que esto sería parte de la terraza interior, ni rastro de lo que sea la discoteca en pie, pero sí las planadas. Bueno, ahora estamos delante de Activi. Porque el sonido de Activi...
actualmente es Acuarela. Se llama Activi debido a sus siglas ACTV, Actividades Culturales Termas Victoria, que tenéis el cartel todavía, que se conserva de aquel entonces. Y bueno, esta es una discoteca en la que tenía un sonido muy particular, gente muy fanática de esta discoteca. Activi era, tío... Era bastante común. La música de Activi solo la escuchabas en Activi. Ha mantenido la fachada y ha mantenido toda la discoteca tal y como estaba, que me parece una maravilla. Una de las cosas más populares de la época era los amaneceres dentro del Activi. Esta de las pocas discotecas que se encontraban dentro de lo que era la ciudad de Valencia, al lado de la Malvarrosa. Esta discoteca la abrió el DJ Tony el Gitano cuando se marchó de Chocolate Cream y al principio se llamaba Bravata y luego le cambiaron el nombre a Don Julio, pero no tenía demasiado marketing, entonces lo que hicieron es solo dejarlo el Don y cambiarle, darle la vuelta al Don. Ahora estamos en la discoteca, bueno, el solar o el emplazamiento donde estaba la discoteca Espiral. Fue la primera gran discoteca de la Ruta del Bacalao en caer. Era la discoteca donde todo valía, donde no había ni siquiera distinción en los baños entre hombres y mujeres y el todo vale estaba a la orden del día. He pasado por 9 discotecas y esta sería nuestra última parada, así que espero que hayáis disfrutado del reportaje, amigos. La Ruta del Bacalao no es solo ese demonio que te han contado, no fue solo una etapa de excesos o una mera anécdota de la cultura juvenil española, fue un fenómeno revolucionario que cambió la manera en la que se entendía el ocio nocturno y sentó las bases de la música electrónica en España, y su influencia sigue vigente en festivales, discotecas y en la cultura de club a nivel internacional. En la segunda mitad de los 90, tras la desaparición de la ruta, muchos de sus antiguos seguidores encontraron refugio en Ibiza, que para el 98 ya era el epicentro global de la música electrónica. Allí, promotores ligados a grandes superclubs ingleses ayudaron a consolidar la isla como un referente del house y el trance, dos géneros que habían tenido presencia en las discotecas valencianas. Y en la famosa escena electrónica de Alemania, los Países Bajos o los países nórdicos tienen mucho más claro que nosotros el impacto y la aportación de Valencia a este género y a su evolución. A nivel nacional, la desaparición del bacalao dio paso a un nuevo ecosistema musical y a una nueva subcultura, los maquineros y los poligoneros. Cataluña heredó la escena máquina y consolidó su industria en torno a discotecas como Pontaeri, Scorpia o Chasis, mientras que festivales como el Sonar en Barcelona o el FIB en Benicàssim promovieron una visión más sofisticada y ecléctica de la música electrónica. El impacto de la ruta también se percibe en la escena Remember, que ha mantenido viva la memoria de la cultura bacala. Desde sesiones nostálgicas en discotecas hasta festivales temáticos, la reivindicación de la música de la ruta se ha convertido en un fenómeno masivo. DJs que fueron esenciales en los años dorados del bacalao, así como nuevos artistas influenciados por ese sonido, siguen actuando en grandes eventos y festivales de música electrónica. A nivel mediático, la ruta ha pasado de ser satanizada en los 90 a convertirse en un objeto de interés cultural e histórico. Piezas como 80me otra vez más que Bacalao de Televisión Española o los mencionados en Éxtasis de Joan Oleaque, Bacalao de Luis Costa y Valencia Destroy de Eugenio Viñas han ido reescribiendo parte de esta narrativa demoníaca y poco a poco se está rescatando la esencia innovadora del movimiento. Más allá del sensacionalismo y los excesos que se le atribuyen, la movida valenciana, la marcha, la ruta Destroy o la ruta Bacalao fue fundamentalmente una explosión de creatividad, libertad y éxtasis, pero no me refiero a la droga. La RAE define éxtasis como estado de exaltación o suspensión de los sentidos provocado por un sentimiento religioso de alegría o de admiración. Os juro que he visto eso en los ojos de José al recordar la ruta. Carles, tío, la ruta del bacalao es un antes y un después y ha marcado mucho en mi vida. De hecho, te digo que si cierro los ojos y quiero recordar un momento de felicidad, de decir, porque era un cúmulo de sensaciones, o sea, de vivir con la gente, o sea, la música te atrapaba. Nos conocemos poco, solo tomó una cerveza, venía de trabajar y aún así fue tan generoso y tan genuino que se dejó llevar y la ruta comenzó a brotar de su cuerpo. Una época de la cual, te digo una cosa, estoy
tan orgulloso, o sea, porque realmente, o sea, yo la he vivido. La he vivido realmente desde, o sea, ahí, ¿sabes o qué? Os dije al principio del vídeo que el tema se me hizo grande y que al final he estado casi 4 años buceando en un montón de información. Me he documentado y tratado de entender la ruta como no he hecho con ningún tema. Me implicaba también un poco por mi propio recuerdo, las leyendas de esa época, no sé, tenía ese puntito de homenaje a mi tierra. Por eso quería desmentir los clichés y profundizar en todas las cosas buenas, artísticas, innovadoras y divertidas que tuvo la ruta. Pero al final me di cuenta que lo más importante estaba en la entrevista con José. Cuando la revisé detenidamente, tomando nota y con el editor de vídeo, joder. Es una época de la cual puedo estar orgulloso de haberla vivido, ¿vale? Porque ¿sabes o qué? Y de poder estar hoy aquí contándotelo, tío, y viviéndolo, o sea, ¿sabes lo que pasa? Yo cierro los ojos, ¿vale? Tú ahora me pones un tema, ¿no? Y cierro los ojos, tú me pones una sesión de acting, de hecho lo hago mucho en mi casa, y cierro los ojos y escucho la música, Nano. ¿Sabes lo que, tío? ¿Y qué te trasladas allí? Sé que muchos quizá os vais a quedar con el meme, con sus expresiones exageradas, que quizá podéis ver en él a otro rutero de callejeros y bueno, a lo mejor ha sido fallo mío. José, al igual que era un chico normal cuando salía por la ruta, sigue siendo una persona normal hoy, y algo que se recuerda con el cariño con el que José recuerda la ruta, difícilmente puede haber sido tan malo. O sea, evocaba cada recuerdo a tal nivel, os juro que por momentos parecía un trance místico. ¿Sabes lo que pasa, tío? Estoy hablando contigo, me vienen muchas imágenes, muchos... de lo bien, hostia, porque es que te lo juro, tío, lo que daría por volver a vivir un fin de semana, 2 días, ya no estamos hablando de esa, solo 2 días, va un día y medio de lo que... Te puedo explicar cómo todo este movimiento se ha simplificado, ridiculizado y demonizado tanto de 1000 formas diferentes. En muchos de los vídeos del canal hemos hablado de temas parecidos, y todo se puede hacer desde los medios de comunicación. También puedo exponerte lo contrario con 1000 ejemplos, los artistas, la bonanza económica, la creatividad, el diseño, la cultura, la innovación. Sin embargo, tengo la sensación de que como mejor se entiende que había algo grande y único en la ruta, es viendo cómo lo recuerda José. A ver, que también nos hemos currado mucho el guión, tuve el privilegio de poder hablar con Eugenio Viñas, que me ayudó mucho a comenzar a desentrañar bien todo esto. 2 cosas indispensables si realmente te interesa este tema y quieres indagar un poco más. La primera es el libro ensayo de Joan Manuel Oleaque, En éxtasis, que me parece que es la obra cumbre sobre el bacalao, sobre la ruta del bacalao y sobre todo el valor cultural y todo el aporte que ha tenido pues, este movimiento. Y lo segundo sería el podcast de Eugenio Viñas, Valencia Destroy, de Podium Podcast, que son 10 episodios y también hace un repaso exhaustivo con las voces de los mismos protagonistas. Estas 2 obras a nivel personal a la hora de componer este vídeo han sido fundamentales y me han ayudado un montón a entenderla, a implicarme y a conectar con la ruta. Espero haber estado a la altura, espero que después de este vídeo hayas entendido un poco mejor lo que fue la ruta. Te doy las gracias si he llegado hasta aquí, soy consciente de que hay muchísimo más que contar. Disculpa si me olvidé de algo que tú sabías o que viviste. Disculpa si he cometido algún error con algún dato concreto. Este ha sido mi viaje, toda una odisea para mí que ha durado casi un lustro. Espero haberte hecho sentir mi ruta. Y nada más. Muchas gracias. ¿Tienes algo que decirle a los chavales de 30-40 años? Que pues nada, que quien lo haya vivido, quien haya sabido, o sea, quien ha vivido realmente lo que es la movida de la ruta al bacalao, sabe muy bien de lo que hablo y que las juventudes de hoy en día se han perdido, pues eso, algo inolvidable, algo que realmente no sabes, o sea, porque no, o sea, eso se siente, tío, o sea, eso el que lo ve, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no hay más, o sea, nada más que haberlo vivido, tío. Que corra por tus venas. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a José y a Eugenio por su generosidad. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible. Y como siempre, mucho amor a mis Patreons, John Pradini, Arane, Rugni006, Sark Johnson, Pablo Maque, Paco Cholbi, Oyster is My London Reviews, Juan Omeva, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Ignacio Moreno y sobre todo André WP.